Continuamos con el siguiente tema, denominado la Cámara de Comercio de Bogotá y el aporte al desarrollo empresarial. Para eso invito a Juan David Castaño Alzate, él es vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, economista de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Estudios Sociales, Trabajo y Desarrollo de la Universidad de Sorbona. También con amplia experiencia en el sector público y también privado, se ha desempeñado como investigador en la UNICEF, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura de Colombia, jefe de la Oficina de Planeación Financiera de Desarrollo Territorial, asesor de despacho del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y gerente nacional de vivienda del Banco Agrario de Colombia. Con ustedes damos la bienvenida a Juan, bienvenido a la ciudad de Pereira. Por favor, un aplauso para Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo quisiera iniciar esta presentación agradeciéndole al doctor Freddy por la invitación que nos hizo como Cámara de Comercio de Bogotá a ser parte de este gran evento. Freddy, de verdad, felicitaciones también por toda esta convocatoria que están logrando y sobre todo por ese espíritu de colaboración que se vive siempre en este sector. Un saludo también muy especial a la doctora Rebeca Beleño, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y líder de este sector, que desde la Cámara de Comercio además ha venido colocando la voz de este sector como una de nuestras prioridades y por eso también, en parte, además de la invitación de Freddy, por eso también nosotros estamos acá. Yo, más allá de contarles lo que estamos haciendo en la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo es para las empresas o cooperativas que se encuentran en la Cámara, quiero enfocar esta presentación en dos grandes cosas. Un poco escuchando lo que acabamos de escuchar en el panel y escuchando la presentación de Edwin. La primera parte de esta presentación es darle incluso un sentido de propósito a esa invitación que tanto en el panel como Edwin les hacían de que las cooperativas se vuelvan ese motor de a través de Breve llegarle cada vez más a unidades productivas en nuestra región. Y lo segundo, una invitación que les quiero hacer a todos ustedes para que trabajemos de la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá para lograr precisamente ese propósito. Esta presentación voy a estarla recorriendo de manera rápida, compartiéndoles algunas cifras. De cada 100 personas en el país, 32 viven en pobreza monetaria. De cada 100 personas en el país, 26 sufren inseguridad alimentaria. Si aquí hay alrededor de unas 300 personas en este auditorio, 100 personas de las 300 que estamos acá viviría con menos de $2 al día. Más o menos 80 personas no tendríamos con qué alimentarnos 3 veces al día. Esa es la realidad en la que hoy todavía vivimos como país, en donde todavía 26 personas de cada 100 sufren algún proceso de inseguridad alimentaria. De esas 100 personas, 77 se encuentran en edad de trabajar, es decir, son mayores de 15 años, y 50 son personas que están económicamente activas. ¿Qué quiere decir económicamente activas? Que están buscando empleo. De esas 50 personas que buscaron empleo, 46 lograron vincularse a un trabajo y 4 siguen buscando empleo. A hoy siguen buscando empleo. Y siempre cuando hablamos de cifras de desempleo nos quedamos precisamente en ese 8% del desempleo del país. Hace tal vez unas 2 semanas nos los compartía el DANE, 8.2% de empleos de desempleo en el país. Pero lo que muchas veces olvidamos como país, y ustedes ahí juegan un rol fundamental, es que de esos 46, 26 son trabajadores informales. Es decir, 26 de 46 personas que tienen empleo no tienen un piso de protección social. 26 cuando pierdan el trabajo no tienen ahorros para poder vivir mientras que están en ese proceso de transición.
26 que cuando lleguen a la edad de pensión no van a tener con qué pensionarse. Y solo 20 de esos 46 son trabajadores formales. Lo que muchas veces olvidamos con estas cifras es esto que aparece acá. De cada 26, de esos 26 personas que son trabajadores informales, 10 viven en pobreza monetaria. Mientras que solo 3 de los trabajadores formales todavía no han superado esa pobreza. Cuando hablamos de crecimiento empresarial, cuando hablamos de generación de empleo, cuando hablamos de empleo formal, estamos hablando, es precisamente de la oportunidad que tenemos todos de superar la pobreza que tenemos todavía como país. Y por eso no hay forma más efectiva de sacar a las personas de la pobreza que un empleo formal. Y siempre hemos hablado de empleo. Ahorita Edwin les compartía algunas cifras, yo les voy a traer unas cifras actualizadas desde el punto de vista de empresas. Pero hoy día, ¿quién genera el empleo en el país? Y estas son algunas estadísticas que me nos gusta siempre compartir. En el país hay más o menos unos 23 millones de personas ocupadas. El problema es que esos 23 millones de personas ocupadas, el 57% son informales. Pero al mismo tiempo, hay alrededor de unas 6.4 millones de empresas. Hay 5.3 micronegocios, que era la cifra que nos compartía ahorita Edwin, más las empresas que no se catalogan como micronegocios, que son microempresas pequeñas, medianas y grandes. Y esas empresas son las encargadas de generar esos 23 millones de empleos. El problema es que cuando vemos en dónde se concentra el empleo informal, vemos que principalmente se concentra es en la microempresa, en ese micronegocio que no ha logrado dar el tránsito a crecer como empresa. Más adelante les quiero compartir algunas de esas cifras. En el segmento de micronegocios, el 85% de los empleados, todavía son informales y más o menos 1 de cada 3 empleados informales vive en la pobreza monetaria. Es decir, no hemos cumplido nosotros, si me lo permiten la expresión, como sociedad de darles oportunidades para que desarrollen como individuos. Ahora contrastemos eso con el número de empresas. De cada 100 empresas en Colombia, 83 son micronegocios, 74 son empresas informales. De esos 6.3 millones de empresas en el país, solo hay 1.700.000 empresas registradas en los registros empresariales que administramos desde las cámaras de comercio. Y más o menos, estos son cálculos que nosotros hemos venido realizando, 46 de cada 100 trabajadores informales son dueños de su negocio. Es decir, cuando hablamos de empleos informales, cuando hablamos de micronegocios, típicamente estamos hablando del fenómeno que se llama cuentapropismo. ¿Qué quiere decir el cuentapropismo? En muchas oportunidades, pues lo que podríamos incluso llamar como economía popular, en muchas oportunidades es una persona que no ha logrado encontrar un empleo formal y que encuentra en un negocio una posibilidad de generar ingresos para él y para su familia. Cuando hablamos de pobreza en nuestro país, lo que estamos hablando, entre otras muchas variables, pero en el mundo empresarial, es que no hemos tenido la capacidad como sociedad de lograr que nuestras empresas crezcan lo suficiente para generar empleo para mucha gente que está en búsqueda de empleo, que cuando no lo consigue toma la decisión de montar un negocio. Y un negocio que típicamente no logra crecer. Y por eso no vamos a hablar de las empresas informales, que en el 99.99% de los casos son microempresas en tamaño. Hablemos solo de las empresas formales en nuestros países. Y esta diapositiva tiene la información de Bogotá, pero ustedes casi que pueden extrapolar esto a nivel de Colombia si lo multiplican por 3. Pero más o menos en el caso de Bogotá, región, tenemos 500.000 empresas y de esas el 93% de las empresas son microempresas, el 5% de las empresas son pequeñas empresas, el 1.4% de las empresas son medianas y solo el 7% de las empresas son grandes.
Es decir, cuando estamos hablando de un tejido económico empresarial en nuestro país, incluso si sacamos ese 5.2 millones de empresas o de micronegocios y hablamos solo de las empresas formales, estamos hablando de un gran tejido microempresarial en Colombia. Pero como ya los dije, en esa microempresa se concentra principalmente ese empleo informal que hace que en muchas oportunidades las personas que no encuentran un empleo bien remunerado encuentren en el contrapropismo esa opción de vida. Este es un estudio de una de las profesoras a nivel internacional que están intentando explicar el desarrollo de los países a través del sector empresarial. Ya les digo cuál es la invitación y el propósito que les traía en esta conversación. Que efectivamente llega a una correlación en donde dice a mayor número de empresas que logran crecer en un tejido empresarial, menos es el número de personas que se dedican a tener su propio negocio, que es la línea que está en rojo, y son países que logran superar de manera importante las barreras de ingreso para todos los habitantes de su territorio. Entonces, nuevamente, no hay forma más efectiva de sacar a la gente de la pobreza, es decir, darle la oportunidad a los colombianos que puedan comer 3 veces al día, es que de eso estamos hablando. Pronto en estos auditorios olvidamos eso, pero si estuviéramos en fuera un recinto más o menos equilibrado de lo que serían 100 colombianos, 26 estarían aguantando hambre. Y no hay forma más eficiente para lograr que las personas dejen de aguantar hambre que un empleo formal y bien remunerado, como el que la mayoría de nosotros seguramente tenemos esa oportunidad de los que estamos acá. ¿Por qué hoy día el 93% de nuestras empresas son microempresas sin quitar los micronegocios que son informales? Mire, de cada 100 empresas que se crean en Colombia, 76 fracasan durante los primeros 5 años. O sea, la posibilidad de mantener una empresa después de 5 años es solo el 24%. De cada 100 empresas que se crearon en el año 2018 al 2024, solo habían 24. Y por muchos años en la conversación empresarial, y se los digo es porque yo llevo muchos años dedicándome a la conversación empresarial, nos hemos enfocado en ver cómo garantizamos que las empresas logren sobrevivir durante esos primeros 5 años. Pero se nos olvida esta estadística que es aún más preocupante. De esas 24 empresas que logran sobrevivir después de 5 años, 23 se mantienen siendo microempresas y solo una empresa de cada 100 empresas que se crean logra crecer en tamaño. Y cuando hablamos de tamaño no es que se vuelva una multinacional de estas cosas, no, es que logra pasar de ser una microempresa a una pequeña empresa. ¿Y saben cuál es el impacto de esa empresa que logra crecer en tamaño? Es que esa empresa que logra crecer en tamaño crea en promedio 30 empleos formales directos con ese crecimiento empresarial. Mientras que las 23 que se mantienen y no logran crecer, solo logran crear en promedio 2 empleos formales. No voy a hacer la matemática aquí sencilla, pero si seguimos así como país, nunca vamos a acabar con la tasa de desempleo y mucho menos vamos a acabar con la informalidad en el empleo si no logramos que más empresas logren crecer en nuestro territorio. Y ahí, ustedes en el mundo cooperativo son un actor fundamental. Ustedes llegan a segmentos empresariales o pueden llegar a segmentos empresariales que casi ningún otro actor puede llegar. Esa es la invitación cuando uno está acá y tiene esta oportunidad, de verdad, gracias Freddy por la invitación, de hablarle al mundo cooperativo y decirle, piensen más en el mundo empresarial, piensen más en el mundo de las unidades productivas. Como lo decía Edwin y como lo decía ahorita en el panel, hoy día ya tienen una autopista para poder llegar de manera más fácil, pero para llegar a través de un modelo como el que solamente ustedes manejan.
un modelo de conocimiento del cliente, un modelo de acompañamiento, un modelo de cercanía, un modelo de no soltar a los empresarios si se nos caen. ¿Quién sabe quién es él? Levante la mano. Todos sabemos. ¿Por qué se hizo famoso? Porque tenía un cuento, está bien. Pero yo se los digo es porque nos puso a soñar a todos. Su frase famosa: yo tengo un sueño. Y cuando yo les quería hablar hoy de sentido de propósito para lo que ustedes y nosotros hacemos, es este sueño. ¿Ustedes saben cuántas empresas necesitaríamos que crezcan en el país para que la pobreza, obviamente con algunos asteriscos, ¿no? Pero para que la pobreza en el país se acabe? Es decir, para que esas 26 personas que hoy día no tienen literal con qué comer 3 veces al día, puedan comer 3 veces al día. Ese es un sueño que podemos trabajar todos. Ese es un sueño que podemos lograr entre los que estamos acá. Ese es un sueño que nosotros como Cámara de Comercio trabajamos todos los días, pero si logramos trabajar cada vez más de la mano de ustedes, estoy seguro que vamos a estar más cerca de lograrlo. Miren, en el país el año pasado, solo el año pasado, se crearon alrededor de unas 240,000 empresas. Si logramos que el 31% de esas empresas, no son todas, que 30 de cada 100 empresas de las que se crearon el año pasado logren crecer en tamaño, eso son alrededor de 76,000 empresas, estaríamos generando después de 5 años 2.3 millones de empleos. Es decir, estaríamos acabando el desempleo en el país. No suena como... No es tanto. Si uno se pone a pensar 76,000 empresas que logren crecer en tamaño, no debería ser ahí un sueño absolutamente loco de lograr. Es algo que está en nuestras manos poder hacer. En el caso de Bogotá, estaríamos hablando que solo con que 13,000 empresas que se crearon el año pasado logren dar el tránsito de micro a pequeñas empresas, estaríamos erradicando la pobreza y la inseguridad alimentaria en un territorio como Bogotá y la región. Y ya para ir acabando, ¿por qué las empresas no crecen? Y mejor dicho, nos podríamos demorar 1 hora, 2 horas hablando de esto, pero se los voy a decir rápidamente. ¿Qué se ha encontrado y que hay un consenso, digamos, en el país del por qué las empresas no crecen? Se debe básicamente a 4 grandes temas. 1, un tema de baja productividad. 2, alta informalidad, donde el manejo de efectivo aporta eso, y ojalá la invitación que les hacían para cada vez utilizar los medios de pago digitales para quitarle la informalidad a los manejos de efectivo en el país. 3, baja internacionalización. Somos un país relativamente cerrado, donde los flujos de comercio internacional casi que se han mantenido permanentes como proporción del Producto Interno Bruto durante los últimos 30 años. Y 4, somos un país que no innova mucho, desafortunadamente. Incluso las cifras recientes a nivel de país nos hacen perder 10 puestos en los rankings internacionales en materia de innovación. Pero una de las cosas que hemos identificado en la Cámara de Comercio es que en principio estas 4 variables se explican por la poca incorporación de herramientas gerenciales al interior de nuestras empresas. Hay un instrumento muy poderoso que es la Encuesta Mundial de Gerencia, que se ha corrido en Colombia en 2 oportunidades y que muestra que realmente las herramientas de gestión empresarial que utilizan nuestras unidades productivas son muy básicas y limitan la capacidad de crecimiento que tienen esas empresas, limitan la capacidad de supervivencia, en fin. Y les dejo esto, que es un estudio que realizó Confecámaras desde el punto de vista de movilidad empresarial. Un 1% de crecimiento en la productividad de una empresa, un 1% de crecimiento de productividad de una empresa mejora un 37% las probabilidades de sobrevivir y mejora 16% las probabilidades de crecer en tamaño, es decir, de multiplicar el impacto que esa empresa hace en la sociedad, pasando de generar 2 empleos a 30 empleos formales. ¿Qué hacemos en la Cámara de Comercio? Nosotros vivimos obsesionados en acompañar a las empresas en su crecimiento. Y más allá de explicar esto, hemos identificado que las empresas requieren 2 grandes cosas. Esto no es ciencia ficción, esto no es nada sofisticado. Requieren
trabajarlas en sus procesos de fortalecimiento empresarial y mejorar el entorno de los negocios. Todo esto de la autopista es el entorno de los negocios, pero por muchas oportunidades hemos olvidado esa parte de fortalecimiento empresarial, y lo cierto es que el 66% de la brecha de productividad, es decir, de lo que está limitando la capacidad de crecimiento de una compañía, sucede es lo que hace al interior de la empresa y no lo que pasa en el entorno de los negocios. Y por eso trabajamos todos los días en acompañar a las empresas en sus procesos de fortalecimiento empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos en 5 grandes ejes: en competencias del ser, en prácticas gerenciales, en conexiones, en temas de vigilancia competitiva y en temas de estrategia empresarial. Y con eso, ¿qué logramos? Lo que ustedes ven en rojo es la tasa de mortalidad de las empresas, cómo llegamos a ese 24% de las empresas que sobreviven después de 5 años. Y lo que ustedes ven en gris son las empresas con las que la Cámara de Comercio de Bogotá viene trabajando. Más que doblamos la probabilidad de supervivencia de una compañía después de 5 años. Estamos todavía corriendo un modelito econométrico para saber cuál es la probabilidad de mejorar el crecimiento empresarial de las empresas con las que trabajamos, pero por lo menos en los temas de supervivencia, una empresa que trabaja en la implementación de buenas prácticas de gerencia, con un proceso de acompañamiento como el que muchos de ustedes hacen cuando trabajan con unidades productivas, logra más que doblar la probabilidad de supervivencia como compañía. Finalizo con lo siguiente. Estas son 2 historias que les quería compartir. Tricor es una empresa creada por 2 hermanos que en el año 2015 se acercaron a la Cámara de Comercio de Bogotá a crear su compañía de cero. Y hemos tenido la posibilidad de trabajar con ellos durante 10 años. Hoy día, Tricor es una empresa que genera alrededor de unos 130 empleos altamente calificados. Factura alrededor de unos 4.5 millones de dólares y exporta servicios profesionales a diferentes países de Centroamérica y América Latina, automatizando los procesos al interior de las compañías, incluso muy enfocado en entidades financieras. Pero no solamente se trata de estas historias de éxito en tecnología o en empleos altamente calificados. Quiero contar esta historia de una empresa de uniformes deportivos. Una empresa de Ciudad Bolívar, en Bogotá, de 3 hermanos. Una empresa que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos durante los últimos 2 años. Una empresa que tenía más de 10 años operando en el mercado de manera completamente informal. Sus 3 hermanos, los accionistas reportados en centrales de riesgos. Durante 10 años de operación, nada de su historia les había cambiado. Y hace tal vez unos 2 meses, 2 meses y medio, Pilar, una de las hermanas, me manda esta foto, después de algunas conversaciones que habíamos tenido con ellos y algunos procesos, de entre esos acompañamientos con programas con el Gobierno Nacional, de la Cámara de Comercio. Y esa es una foto real donde me contaba que una cooperativa, después de un tiempo de estar pidiendo financiamiento en entidades financieras, les había prestado 180 millones de pesos para comprar su máquina sublimadora. ¿Qué hace esa máquina? Básicamente imprime en tela los diseños de los uniformes. Le dio muchas vueltas y alguna recomendación de hace algún tiempo es: oiga, afíliese a una cooperativa, tenga una historia y mire a ver si logra que le presten esa plata, porque los 3 hermanos estaban reportados. Y cuando me mandó esta foto, me mandó el texto de aquí abajo, que literal dice así: ya vamos formalizando nuestros procesos, ya tenemos a la gente con nómina, hoy día tienen 13 personas en la nómina nómina formalmente, como es con sus prestaciones. No ha sido fácil, pero ahí vamos. Estamos también facturando electrónicamente y presentando nuestros impuestos y todo.
Obviamente con nuevos retos, pero con la ayuda de Dios, ahí vamos. Esa es una historia de una empresa en Ciudad Bolívar que hoy día genera 3 empleos formales directos, que entre otras cosas ha podido formalizarse a través de un crédito que una cooperativa le dio. Un crédito que, se los digo sinceramente, si yo hubiera tenido la plata, le hubiera prestado esa plata. Esa máquina sublimadora costaba 160 millones de pesos. Y ella en esos servicios facturaba al que le proveía esos servicios 196 millones de pesos. Y ninguna institución financiera diferente a una cooperativa le prestó la plata. Y gracias a eso, y entre otras cosas, hoy día genera 3 empleos formales. La invitación es esto es una información que encontramos de Confecom, seguramente hoy día ha cambiado, pero la invitación que les quería hacer, además de ese propósito de que el trabajo que hacemos nosotros cambia vidas todos los días, ustedes lo saben. Si logramos que 73,000 empresas logren crecer, estamos erradicando la pobreza de nuestro país. Y en eso, como cámaras de comercio, hablo como cámaras de comercio, pero en particular la de Bogotá, no podemos tener un mejor aliado que ustedes. No solamente porque tienen una presencia en todo el país, sino porque tienen una capacidad financiera para llegarle a muchos actores. Desafortunadamente, un poco más del 70% hoy está en consumo y todavía hay un porcentaje menor en crédito a unidades productivas. Pero si esta capacidad que tienen acá, de verdad, agradeciendo nuevamente la invitación, Freddy, si esta capacidad que tienen acá en el sector cooperativismo, en particular en las cooperativas de financiamiento, de ahorro financiamiento, la juntamos con la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que logramos que las empresas no solamente sobrevivan, sino logren crecer en tamaño, estamos juntando 2 actores realmente transformadores en nuestro territorio. Ese es el poder que tenemos nosotros en nuestras manos. Ese es el poder que ustedes como cooperativa tienen. Y ese es el poder que nosotros también desde las cámaras de comercio, en particular la de Bogotá, tenemos trabajando todos los días por el crecimiento empresarial. Por eso la invitación es simplemente agradeciéndoles la invitación, nuevamente, doctor Freddy, y a que nos conectemos en un gran evento que hacemos por todos estos negocios anualmente, que es Más Talante. Con Más Talante ya tuvimos la participación del sector cooperativo en la versión de este año, pero más que estar ustedes presentes en Más Talante, que por supuesto es fundamental, es a que se conecten con un montón de microempresarios que los están buscando a ustedes para poder seguir ese proceso de crecimiento. Así que conectémonos y trabajemos juntos por generar prosperidad en todo nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Somos Fecolfin. Unidos somos más.